Y quiero empezar esta pequeña, breve reflexión porque hoy tenemos el culto de Santa Cena, un recordatorio de algo muy especial. Pero quiero empezar con una pregunta, amén, para todos vosotros. ¿Qué realmente detuvo Jesús en la cruz? ¿Cuál fue el motivo, el por qué? ¿Qué es lo que realmente detuvo Jesús en la cruz? Porque cuando nosotros hacemos las cosas somos motivados por algo, ¿sí o no? Algo nos impulsa a hacer algo y a veces decimos que es por inercia o sin pensarlo. No, siempre hay una motivación o detrás de una acción nuestra, ¿sí o no? A veces nosotros, cuando empezamos nuestra carrera de adultos y encontramos nuestro primer trabajo, estamos allí por un sueldo, ¿no? Sabemos que al día 30 cobraremos, pero ¿qué es lo que nos mantiene allí? ¿Solamente es el sueldo? No, hay una motivación más fuerte todavía, porque al avanzar, al desarrollar nuestras vidas, nos casamos, tenemos hijos, tenemos familia, y muchas veces nos encontramos con jefes y jefes, ¿sí o no? Encargados y encargados, compañeros de trabajo y compañeros de trabajo. Personas que muchas veces no tienen otra finalidad en la vida que hacernos la vida imposible en el trabajo. Y humanamente hablando, simplemente una patada al cubo y para casa, ¿sí o no? Pero hay algo que nos motiva a quedar allí y aguantar firmes, ¿verdad? Y ya no es solo un sueldo sencillo, sino que es nuestra familia que depende de nosotros, nuestros hijos que esperan, aleluya, que el mantenimiento, el sostenimiento de la casa no falte. Entonces, cuando pensamos muchas veces en tirar el pelo del jefe, no pensamos, no, mi hijo está en casa, necesita estudiar, mi familia, mi esposa, las cosas. Entonces, todo hay una motivación, pero todo hay algo, ¿no? Que nos mantiene en esta posición. Entonces, ¿qué es lo que detuvo Jesús en la cruz? ¿Por qué no se bajó de ahí? ¿Por qué no dejó de sufrir? ¿Podemos imaginar lo que pasó en la cruz de verdad? ¿Podemos asimilar lo que allí Jesús pasó? Vamos a recordar hoy por algo tan bonito, ¿verdad? Las hermanas preparan una mesa hermosa con la toalla, con el mantel, con las frutas, con los panes, todo muy bonito, ¿verdad? Pero ¿qué hay detrás de esta hermosura, de este recordatorio? Porque lo que pasó en el Calvario, la intención era de salvarnos, ¿sí o no? Pero el motivo por el cual Jesús se sometió a la voluntad del Padre es un motivo grande y hermoso. Y dice la palabra de Dios que no hay cosa mayor, más grande que este motivo que llevó a Cristo a no retroceder, a no dar la marcha atrás, no decir, aleluya, yo no voy a subir en esta cruz, a mí no me toca. Pero dice la palabra de Dios que cuando él oraba a su Padre y decía muchas cosas, y una de ellas, nosotros la conocemos, fue la gran frase, ¿no? Cuando él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas que no sea como yo quiero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Acompáñame, por favor, en Mateo capítulo 27. Libro de Mateo capítulo 27. A partir del versículo 27, esto ya está hablando de todo el proceso de Jesús después de haber sido arrestado
juzgado por Pilato y la turba. Amén. Dice así, el 27, versículo 27 en adelante. Entonces, después de todo, ¿no? O sea, de todo el proceso del juicio, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y esculpiéndole, tomaban la caña y le golpeaba en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en tres días los reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si Elías viene a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aleluya. Lo que vamos a recordar hoy termina también, aleluya, con algo muy curioso a partir del versículo 51 que dice: cuando Jesús entrega su Espíritu, y la hermana estaba aquí hablando sobre esto, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron,
Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Lo que vamos a recordar en esta mañana es algo muy bonito, ¿sí o no? Es algo tan bonito la Santa Cena, cuando repartimos las copas, cuando repartimos el pan y el vino a la vez, aleluya. Vemos, como decía, todo lo bonito y hermoso que es esta mesa, toda la ceremonia es algo muy maravilloso. Pero por detrás de estas historias que parece, o sea, tan, ¿no?, todo bien montado, hay una verdadera historia de sufrimiento, una trayectoria muy, pero muy dolorosa. Y antes de llegar a donde el Señor nos quiere en esta mañana, quiero hacer un pequeño repaso a esta trayectoria. Aquí empieza con Jesús en el huerto orando al Padre. Dice la palabra de Dios que él suda, empieza a sudar sangre. Y esto no es para nada un lenguaje poético, algo bonito y hermoso, sino una condición médica llamada hematidrosis. No es muy común que ocurra, pero puede darse cuando hay un alto grado de sufrimiento, ¿vale? El cuerpo reacciona, o sea, los vasos sanguíneos se rompen superficiales y da la sensación que la persona está sudando sangre. Amén. Luego viene la flagelación. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Empezaban con 39 latigazos, ¿vale? 39 latigazos, no tiene nada que ver con la palmadita que mamá y papá nos dan de vez en cuando, ¿sí? Nada que ver, ¿vale? El soldado usaba un látigo con bolas de acero, de metal, y cuando ésta golpeaba la carne, provocaba moretones y contusiones. Y luego, cuando venía el segundo golpe encima de estas contusiones, estas se abrían porque la presión del golpe era más fuerte todavía. Y además este látigo tenía una curiosidad. Él llevaba también, además de las bolas de acero, él llevaba trocitos de huesos atados a él, para que cuando éste llegara, cortaba la carne severamente. La espalda quedaba desgarrada, también la espina. Aleluya. ¿Por qué? Por el golpe, o sea, aquello se enganchaba en la piel. Y también continuaba la flagelación, porque las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían temblores. ¿Verdad? ¿Quién se golpeó alguna vez aquí? ¿No? Que no. Y te da aquel calambrazo, ¿sí? O sea, y cuando estos latigazos pegaban fuerte, o sea, en la carne que ya estaba sangrando, o sea, la víctima podía experimentar un dolor tan grande que podía llevarse a una conmoción que se llama hipovolémica, y significa nada de sangre. El cuerpo está reaccionando a la falta de sangre o a una baja cantidad de sangre por la pérdida. ¿Y qué causa estos dolores, esta flagelación? El corazón, por supuesto, se acelera para tratar de bombear la sangre que ya no existe en el cuerpo. La presión sanguínea baja, lo que provoca un desmayo. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante.
la persona, por supuesto, con la reacción del cuerpo, empieza a tener mucha sed. Amén. Por causa de la sangre que está perdiendo el cuerpo, o sea, ansia por fluidos para reponer el volumen de la sangre perdida. Y todo esto en la lectura que hemos leído se va encajando, ¿sí o no? Jesús va y ellos, los soldados mismos, cuando ven a Jesús, la situación que estaba, dicen, este no va a aguantar llegar hasta allí. Por eso pide para que el hombre, lo obligan a que le ayude a llevar la cruz. No era por bondad, era para que el trayecto fuera concluido con éxito. Pero ellos sabían que el cuerpo humano de Jesús no lo soportaría un trayecto de casi 1 kilómetro hasta el Gólgota. Y de camino al Calvario, Jesús ya se encontraba en esta condición casi hipovolémica, mientras él ascendía por el camino hacia el lugar de la ejecución, llevando este madero que pesaba mucho. Hay dudas en cuánto pesaba, pero unos dicen que eran 35, otros 40, 50 kilos para un cuerpo que ya está desgarrado, desangrándose, está débil por los golpes, dice la palabra de Dios, que le pegaban con la caña en la cabeza, le daban por todos lados, y además dice que le pusieron una cruz, una corona de espinas, con espinas, y esto provocaba más sangrado todavía. Y dice la palabra de Dios que llega en el momento de la crucifixión, después del camino del Calvario, la muerte de Jesús todavía fue peor, porque la crucifixión de Jesús no era común. Normalmente los condenados que los clavaban en la cruz eran atados allí después de haber sido flagelados y morían después de 2 o 3 días, o sea, de hambre, deshidratación y por supuesto asfixia. Y en cambio a Jesús, aleluya, lo clavaron de manos y pies en posición abierta, horizontal. Y cuando alguien era clavado de esta manera, como fue Jesús, levantado al cielo, sea suspendido en el aire, o sea, esto llevaba a la persona por naturaleza, o sea, naturalmente, buscar respirar, porque el peso del cuerpo, 70, 80 kilos más o menos, como rondaba el peso de un hombre normal, si era el caso de Jesús, al ser clavados, manos y pies, o sea, el reflejo del cuerpo humano es inspirar y respirar. Pero esto, quiero ver si nosotros podemos hacerlo esto, con los brazos abiertos y teniendo nuestros pies casi sin apoyo. Y los clavos que eran usados, eran clavos, no eran estos pequeñitos, no. Eran clavos que además de producir mucha dor, tenía mucha resistencia por el tamaño que tenía para poder aguantar un cuerpo encima de una madera. Y el dolor que este clavo provoca es el dolor cuando nosotros damos con el codo. O sea, pero solo damos una vez, ¿verdad? Que no seguimos ahí dando, ¿verdad? Pero a cada golpe de martillo, a cada golpe de la masa, estos nervios donde toca el clavo sigue produciendo esta sensación de calambre, de dolor, como un pinzas, ¿no? O sea, como algo que al presionar, triturando este nervio, aleluya, el dolor era insoportable. Y Jesús tenía estos clavos en sus manos y también en sus pies. Sus huesos fueron traspasados, sus pies, los tendones, los músculos. Y dice que el dolor
excruciante. ¿Quién escuchó esta palabra alguna vez? Excruciante. Dicen los historiadores que el dolor era tan insoportable que literalmente no existía una palabra exacta para describirlo. Entonces tuvieron que inventar esta palabra. Excruciante, que significa el dolor de la cruz. ¿Por qué? Porque no había cómo expresar un dolor tan fuerte, tan duro, ¿no? Algo tan que, o sea, no, mira, vamos, ponemos este nombre, dolor excruciante, el dolor de la cruz, para describir semejante dolor. Y ahora viene el penúltimo paso, Jesús colgado en la cruz. Y cuando él fue alzado para unir al madero con el poste vertical, procedieron a clavarle los pies. Otra vez, como he dicho, los nervios de los pies fueron triturados. Y el dolor, otra vez, un dolor similar al de las muñecas, de las manos. Y en este momento, al estar en posición vertical, sus brazos se estiraron intensamente, ¿vale? Para poder luchar contra la gravedad. Porque la gravedad tira uno para ¿dónde? ¿Podés visualizar todo eso? Pero para volver a respirar, uno tiene que levantarse para poder aspirar otra vez. Y todo eso añadiendo dolor sobre dolor. Y además, sus coyunturas deslocadas por causa del peso mismo del cuerpo, la agonía por la asfixia. Aleluya. O sea, ¿por qué? Porque la crucifixión era una muerte lenta y agonizante por asfixia. Y además, esta presión ejercida en los músculos pone el pecho en la posición de inhalación. Básicamente, para poder exhalar, el individuo tenía que apoyar en sus pies. Y ahora viene lo peor de los peores. Por eso los soldados rompían las piernas de los condenados. Cuando estaban colgados en la cruz, se rompía desde la rodilla para abajo, para que no pudiera apoyarse sobre sus pies, por lo menos para coger aire, para que la asfixia fuera, o sea, para que la muerte fuera más eficaz. Pero por lo que Jesús pasó fue tan fuerte, tan doloroso, o sea, los procesos, ¿no? O sea, hasta este dolor excruciante, aleluya, que ellos no hicieron falta porque se cumplió la promesa, la revelación que había sido dada, que ninguno de sus huesos serían rotos. Pero claro, para que esto ocurriera, ellos tenían que estar ciertos de que aquel hombre ya estaba muerto. No estaría allí durante 2, 3 días agonizando. Y por todo lo que Jesús pasó, por todo lo que él sufrió, cada bocanada de aire era extremadamente complicada y difícil. Y además, en sus espaldas, todas dilaceradas por los latigazos, tenía que rozarse con la madera de la cruz. ¿Vale? Tenía que, o sea, rascarse, o sea, para intentar respirar. Aleluya. Un poco por lo menos. Y este proceso continúa hasta que la persona no podía empujarse más hacia arriba para respirar. Y Jesús aguantó esa situación por lo menos unas 3 horas finales, porque la crucifixión de Jesús, según la Biblia, fueron 6 horas seguidas. Muy rápido para entonces, pero ¿a quién nos ha dolido la puntita del dedo? Y ya salimos corriendo para el Arnal, ¿sí o no? Y queremos ser atendidos inmediatamente.
Y Jesús aguantando toda esta presión, y las últimas 3 horas fueron de verdadera agonía. Y la muerte, el último paso, viene la muerte, llega la muerte. A medida que la persona reduce el ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre. Finalmente, por supuesto, el pulso se vuelve irregular. Y de hecho, al sentir que su corazón latía de forma errática, Jesús seguramente se dio cuenta de que ya se acaba, ya termina, ¿no? O sea, él se dio cuenta de que su muerte era inminente. Fue cuando, o sea, cuando leemos aquí el versículo 46, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sabía que la muerte era inminente, entonces él, o sea, lo que le quedaba de aire en los pulmones y de fuerza física, él la utilizó para clamar por su Padre, aleluya, para perdonar nuestros pecados y además decir: consumado es, aleluya. Y luego viene este paro cardíaco, o sea, incluso antes de morir, la conmoción hipovolémica pudo haber causado un ritmo cardíaco acelerado, sostenido, que debe haber contribuido al paro cardíaco, lo cual dio por resultado la acumulación de fluido en la membrana que rodea el corazón, llamada efusión pericárdica, al igual que alrededor de los pulmones, llamada efusión pleural. ¿Vale? Estoy hablando todo aquí en términos médicos, no filosóficos. ¿Vale? Y para los que entienden, saben muy bien de lo que estoy hablando. Y ahora vemos, aleluya, para acelerar la muerte, los soldados quebraban las piernas de los crucificados para destrozarlas, para que no tuvieran apoyo. Y eso evitaba que la gente siguiera respirando con más y mejor facilidad. Aleluya. En el Nuevo Testamento se nos dice que Jesús, sus huesos no fueron quebrados como ocurrió con los otros, porque así que los soldados lo miraron y vieron que estaba muerto, estaba muerto, o sea, no hizo falta romperle los huesos, pero aún así, para confirmar que estaba muerto sin necesidad de haberle roto las piernas, cogieron una lanza y la metieron justamente en el costado, para certificar que Jesús había muerto. Y este fluido que decía antes, dice la palabra de Dios que este fluido salió claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, aleluya, tal como lo describe la palabra de Dios. Además, hay que mencionar la humillación que sufrió por el desprecio y la burla, cargando su propia cruz por casi 1 kilómetro entero. Mientras la multitud le esculpía el rostro, le tiraban piedras, el peso de la cruz, el dolor de los clavos y estas 6 horas aproximadamente de agonía, dolor y sufrimiento. Aleluya. Y todo eso sufrió una sola persona. Por eso digo que aquí es muy bonito, ¿sí? Todo lo que vamos a recordar. Pero hay un trasfondo real. Hay un trasfondo que ha ocurrido. Y lo más importante de todo esto
Él no lo merecía. Y si yo te digo que todo esto lo merecíamos tú y yo. Y si yo te digo que este castigo, porque dice la palabra de Dios, el alma que pecare y la paga del pecado que es muerte. Y si yo te digo que todo esto nos correspondía a nosotros, aleluya, pero alguien se puso en nuestro lugar, alguien respondiendo a la pregunta del Padre, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice Jesús, heme aquí, envíame a mí. Pero Jesús no vino para unas vacaciones. Jesús no vino para pasarlo bien. Mira qué guay que transforma el agua en vino. Mira qué guay que esto. No, era mucho más que esto. Jesús no vino para simplemente, aleluya, pasar un tiempo en la tierra porque estaba aburrido del cielo. Hasta cuando la gente intentaron hacerle rey antes de tiempo, él dijo, no, todavía no es el momento, todavía no es el tiempo. Y durante estos días estamos hablando de una reforma que ocurrió hace 500 y pico de años atrás, ¿sí o no? Una reforma protestante. Y muchos quizás se equivoquen pensando que allí empezó algo nuevo, algo grande, algo sea único, pero no es cierto, porque fue en la cruz que comenzó todo. Aleluya. Y allí en la cruz Jesús no solo reformó un sistema, sino que varias cosas en un mismo instante. Aleluya. En la cruz Cristo clavó el evangelio eterno de salvación. Y no solo apenas unas tesis, básicamente. Su sangre fue la tinta que firmó tu salvación y mi salvación. Aleluya. Y Él no solo vino a reformar un sistema que estaba corrompido por la avaricia humana, sino que Él vino a reformar corazones desde dentro hacia afuera. Hasta su corona, la corona de espinos, con espinas, estaba diciendo allí, mira, hasta la naturaleza, estamos reconciliando todo. Porque os acordáis, antes del pecado, no había espinas siquiera. Dice que la palabra de Dios que cuando el hombre pecó, la misma naturaleza se conmovió y empezó a producir espinas y cardos. Y la tierra tembló y el cosmos se conmovió ante la muerte de Cristo. Significa que todo estaba siendo reconciliado en aquella cruz. Y este letrero que pusieron en forma de burla, que decía, este Jesús, el Rey de los judíos, aleluya, no estaba diciendo cualquier cosa, sino estaba diciendo lo que dice en Apocalipsis capítulo 19 y 16. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces lo que empezó en aquella cruz, lo que comenzó en aquella cruz, aleluya, había un motivo que mucho más grande. Había algo que dijo, o sea que el Señor Jesús sabía por qué no tenía que bajar. Porque Él podía haber evitado, sí o no. Porque Salmo 91 dice, y a sus ángeles dará orden a tu respecto para que no tropiece con tu pie en piedra. Si Jesús pide a una legión de ángeles allí, mira, guárdame aquí del sufrimiento, de esto y tal, ¿no lo haría? Sí, pero había una fuerza mayor que dijo que este camino hacia el Gólgota, este camino hacia la cruz era necesario. Aleluya.
¿Qué es lo que detuvo Jesús en la cruz de verdad? Y quiero que me contestéis aquí con esa ilustración que voy a hacer. Aleluya. ¿Acaso pensáis que fue esto que detuvo a Jesús en la cruz? ¿Sabe qué es esto? Un látigo, ¿sí? Pero quizás uno pueda pensar que fue esto que detuvo a Jesús en la cruz. Mira, con miedo a que le pegara otra vez, yo me quedo aquí quietecito. ¿Acaso crees que fue esto que mantuvo a Jesús en aquella cruz? ¿Qué es esto aquí? Una lanza. El miedo a la lanza, el miedo a ser perforado otra vez, ¿fue esto que mantuvo a Jesús y le detuvo allí, en aquella cruz? ¿Sabes qué es esto aquí? Pastor, seguro fue esto, porque es imposible alguien clavado, sea seguro fue esto que mantuvo a Jesús en aquella cruz. Seguro, seguro. ¿Fue esto, iglesia, que mantuvo a Jesús en la cruz? Esto quizás sí. ¿Sabe qué es esto? Y son espinas de verdad, que ahí me pinché cuando ponía esto. Y me dolió, o sea, solo de manosearla, tocarla, manipularla. Ahora imaginaros una cruz de verdad hecha con espinas y no hacían con cariño, ¿eh? Hincándole en la cabeza para producir justamente eso, dolor y sangrado. Pero fue esto que mantuvo a Jesús en la cruz. Fue esto que lo aguantó. Fue la cruz misma que mantuvo a Jesús en aquel lugar tenebroso de dolor. Aleluya. Pero el clavo tiene fuerza. El miedo al látigo también tiene fuerza. No, cuando nuestros papás sacaban el cinturón, soy de esa época, todo cambiaba. El niño dejaba de pelear, o sea, las cosas, la niña iba a limpiar la casa, el otro, o sea, era algo mágico, solo por el miedo, ¿sí? O sea, y eso era suficiente para Jesús decir, mira, ya aquí no me bajo ni loco. ¿Por qué? Porque eso duele mucho. Y cualquiera de estos elementos podría ser suficiente motivo para que Jesús no bajara de aquella cruz. Pero ¿sabes lo que motivó? ¿O qué motivó Jesús a no descender de aquella cruz? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Lo que sustentó, lo que mantuvo el Señor, lo que hizo que Él no retrocediera ni un paso atrás, aleluya, fue el amor. El amor por ti y por mí. Ni un paso atrás. Sabía lo que le esperaba, por supuesto. Sabía lo que tenía que aguantar, tendría que probarlo. Él nunca había sentido dolor en su vida, pero tenía que probarlo. Sabía lo que le esperaba durante aquel trayecto, que para nosotros 800 metros ahora, ¿sí o no? En 5 minutos lo hacemos, pero los caminos de antes no son los caminos de hoy. Las calles de antes no son las calles de hoy. Y cargando 50, 60 kilos en los hombros, no te digo nada más. Y ni un paso atrás Jesús ha dado. Y de descender, como aquí está escrito, no, como decía el hermano,
No estamos inventando nada. La gente decía, si este es rey de verdad, que dice que vino a salvar a todos, pues que descienda, baje de la cruz. Si él tiene tanta confianza que Dios es su Dios, pues que lo salve, que lo libere de esta agonía. Aleluya. Y todo eso a oídas de Jesús. Aleluya. Y me imagino el Señor pensando allí, usted sufriendo, no voy a bajar, porque os amo. No voy a descender, porque os amo. No voy a retroceder, porque si no, moriréis en vuestros pecados y en vuestros delitos, y no seréis condenados. Ya estáis caminando en condenación, porque el que anda en pecado vive lejos de la presencia de Dios y no lo acepta como su Salvador. Ya anda, ya está caminando en condenación. Pero gracias a Dios que en medio de ese transcurso aparece Jesús. Aleluya. Y no vino simplemente para brillar como un showman, como una estrella. Aleluya. Vino a pasar por todo este proceso. Aleluya. Pero todo este proceso no fue el motivo mayor por el cual él aguantó firme. Dice la palabra de Dios, Isaías 53, como un cordero mudo, enmudeció, no dijo nada, se estuvo callado, aleluya, aguantó firme, aleluya. Yo creo que si yo nada más mirar el látigo, ya estaría pegando gritos, solo de mirarlo, ¿sí o no? Y de imaginar estos clavos pasando, traspasando nuestras manos, y todo eso sin merecerlo. ¿Has entendido que tenemos mucho por el que luchar? El reino de Dios nos espera a nosotros. La vida eterna está a punto de empezar. Cristo pronto regresará para buscarnos. ¿Y qué estamos haciendo con el tiempo que el Señor nos da? ¿Estamos aprovechando todo el tiempo que el Señor nos regala para hacer su obra? ¿O esperamos todos los meses el día de la Santa Cena para disfrutar de un tiempo en comunión y ya está, y fiesta, y lindo y maravilloso para casa otra vez? ¿O todo lo que se está predicando desde este altar te está llevando a la conclusión que ya no debemos continuar mirando hacia el otro lado como que si el tema no es con nosotros? Esos son para los pastores, para los líderes, para las personas con que tienen canas en la cabeza. O sea, esto no es para mí. Seguramente vamos a pasar la vida entera tirando la pelota para nuestro hermano, esperando que él evangelice, esperando que él haga la obra, esperando que él dé el paso que tenga que dar. Yo decía antes para un hermano, ¿no? O sea, una persona se marchó de la iglesia y dijo, mira pastor, yo veo que en la iglesia hay muchos problemas, ¿y qué voy a hacer? Yo me voy de la iglesia y cuando todo esté arreglado volveré. Eso, en primer lugar, cuando vuelvas a encontrar más problemas. Pero en su visión era, me aparto y cuando todo esté listo, yo vuelvo. Aleluya. Y lo que el Señor nos está diciendo es, hay problemas, hay luchas, hay dificultades en medio del pueblo de Dios. Sí, pues sumamos fuerza. Aleluya. Dice, Señor, yo no quiero ser solo parte del problema. Yo también quiero ser parte de la solución. Yo no quiero ser simplemente un oidor, un espectador, o sea, o un crítico, un juez, para solo mirar, mira, eso está bien, eso está mal, eso bueno, más o menos, eso aquello, sí, así, así. No,
Yo quiero ser parte de la solución. Aleluya. Porque si Cristo no decide ser parte de la solución, tú y yo no estaríamos aquí hoy. Dice la palabra de Dios que Dios miró a la tierra, no vio a un justo ni un justo. Aleluya. Solo problema. El hombre, la humanidad caminando en condenación. Y Jesús seguramente lo estaba viendo. El Espíritu Santo también y tal. Y ahora ¿qué pasará y tal? Solo vamos a estar mirando aquí. ¿O seremos parte de la solución? Y Jesús dice, heme aquí. Yo quiero ser parte de la solución. Envíame a mí, aleluya, que yo iré, aleluya, voy a pagar el precio, voy a subir aquella cruz. Dice la palabra de Dios que aquello no fue un asesinato, aquello fue un sacrificio. Él se entregó voluntariamente, aleluya, porque Él quería ser parte de la solución. ¿Y tú y yo qué haremos? ¿Seremos parte de la solución? ¿Uniremos fuerzas? Aleluya. ¿O alguien está preparando sus maletas para marcharse de la iglesia? Porque no me saludaron. Porque el pastor es un pesado. Porque la pastora es así. Porque el hermano no me llama. Porque me siento desplazado. Aleluya. Santo de Israel, si Jesús al mirar el látigo pensar igual, voy a pasar por eso, sí hombre, quedaros ahí que yo me vuelva a mi Padre. Imaginaros si Jesús tuviera la misma decisión. Al imaginar cuando vieron el tamaño de la cruz, la burla y todo, voy a enfrentarme a esto. No, Señor, imaginaros si pasara esto. Aleluya. ¿Y cómo es que muchas veces nosotros vivimos con un pie fuera del reino? Un pie en la puerta. Si el hermano no me habla hoy seguramente me voy de la iglesia y se acabó todo. Si el pastor no me llama esa semana, seguramente, si me siento así, si me siento asado, seguramente lo primero que voy a hacer, no me van a ver el pelo siquiera más. Aleluya. Ao invés de decir, ¿dónde está el problema? Allí, pues vamos allí y vamos a llorar con quien está llorando. Vamos a pasar por el valle con quien está pasando por el valle. Vamos a sembrar con lágrimas con quien también está sembrando con lágrimas. Porque también llegará el día de la cosecha y nos reiremos. Aleluya. Gracias a Dios. Que Jesús, aún siendo hombre, teniendo las mismas limitaciones, ¿verdad? O sea, como carne, aleluya, hecho semejante a nosotros, no se le ocurrió darnos la espalda. Esa gente no cree, papá. Esa gente se burla de mí. Esa gente nada más ver el milagro a los 5 minutos me están llamando de endemoniado. ¿Cómo es que tú quieres que yo salve a esta gente y pase por eso? Ni en sueño. Imaginaros Jesús hablando con el Padre así. Aleluya. Pero dice la palabra de Dios, nos levantamos por favor. Que su amor es incomprensible. Su amor no se puede entender. Su amor no se puede comprender con palabras humanas. Y si Él pagó este precio, aleluya, es porque Él sabía que no éramos guapos, no. Y no éramos los chicos guapos del barrio, no. El precio de nuestro pecado era muy alto. ¿Y cómo entender esto?
no se puede.